Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Vamos a ver en qué estábamos. Veintitrés. Empezamos a ver esto. Hablamos de esto. Escribimos esto. Ok, nos quedamos en las dos limitantes. Entonces, vamos a buscar esa parte. Ok. El análisis, siguiendo, vamos a escribir esta parte, pero lo hacemos en la hoja de hoy. Continuando, el análisis de un sistema de control. El control no lineal por el método de la función descriptiva. Incluye los tres pasos siguientes. Uno, establecer la respuesta real. Del elemento no lineal. Para una señal de entrada senoidal. Es decir, tenemos que obtener la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal. 2. Obtener la función descriptiva. Que la vamos a indicar por la letra N. Despreciando las armónicas superiores a la fundamental. Ya dijimos, escribimos por ahí, que esto debido a que los temas de control se comportan como filtros pasaltas y la atenúa los armónicos superiores a la fundamental. Y 3, analizar la estabilidad.
mediante el trazo de una gráfica polar. Nyquist de G de J omega contra el recíproco negativo de la función descriptiva. Estos son los pasos. Tenemos que obtener la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal. A partir de esto, vamos a obtener el modelo de la respuesta que nos va a servir para el paso 2, la obtención de la función descriptiva. Y finalmente, con la función descriptiva, analizar la estabilidad que presenta el sistema no lineal cuando funciona con el efecto no lineal que se mencione, que se requiera. ¿Sí? Entonces, el chiste es llegar hasta el punto 3. Trataremos de llegar hasta el punto 3 para el análisis de la estabilidad. Y ese análisis de la estabilidad se hace de una forma gráfica, trazando en una misma gráfica estos dos lugares geométricos. La respuesta de la planta a través de un diagrama de Nyquist y la respuesta del recíproco negativo de la función descriptiva. Más adelante vamos a ver por qué se requiere el recíproco negativo. Y dependiendo de esta gráfica, se analizará si el sistema es estable, inestable o presenta un ciclo límite. Y eso de ciclo límite lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para explicarlo mejor. La función descriptiva requiere de obtener los coeficientes de la serie de Fourier para la fundamental, para la onda fundamental. Entonces vamos a recordar unos conceptos básicos que necesitamos aquí, que nos harán falta, teniendo en cuenta que ustedes en su curso de matemáticas ya vieron estos conceptos e inclusive los vieron de una manera más extensa con un rigor matemático formal, como a diferencia como lo vamos a ver acá. Entonces nada más estamos recordando esos conceptos que ustedes ya trabajan de una manera formal matemáticamente, ¿no? Entonces, puesto que para obtener la función descriptiva es necesario el cálculo de los coeficientes de Fourier para la señal fundamental. Se recordarán algunos conceptos. Necesarios para tal fin. Como la serie de Fourier está definida para funciones periódicas, entonces empezaremos por recordar cuando una función es periódica. Se dice que una función f de x es periódica
si está definida para toda X, toda X real, y existe algún número positivo t tal que f de x más t sea igual a f de x para todo x, siendo t el periodo de f de x. ¿Sí? Entonces el concepto de periodo pues ya lo tiene, ¿no? Simplemente es el tiempo que emplea un punto sobre la gráfica en pasar 2 veces por el mismo lugar, ¿no? Aquí tenemos la señal senoidal para que pase por el mismo lugar 2 veces, pues es el periodo, ¿no? Por aquí, vuelve a pasar aquí, pues esto es el periodo. Por aquí, vuelve a pasar por aquí, pues esto es el periodo. El tiempo que tarda, ¿no? En pasar 2 veces por el mismo lugar. Si tomamos aquí, para que vuelva a pasar por aquí, es acá. ¿Sí? Todo esto es el periodo. Entonces, aquí vamos a analizar funciones 2pi periódicas. ¿Sí? Supóngase que f de x, suponiendo que f de x es 2pi periódica. Entonces, f de x puede representarse mediante una serie trigonométrica como la siguiente. F de x igual a A0 más A1 coseno de x más B1 seno de x más etcétera más AN coseno de nx más bn seno de nx más etcétera. A esta serie se le llama serie de Fourier. De f de x. Y los coeficientes se llaman
coeficientes de Fourier. De f de x. F de x puede entonces expresarse en forma compacta como f de x igual a 0 más la suma de n igual con 1 hasta infinito de an coseno de nx más bn seno de nx. Siendo esto pues, la serie de Fourier, ¿sí? Donde cada uno de esos coeficientes está definido de la siguiente manera. A0, 1 sobre 2pi de la integral de menos pi a pi f de x diferencial de x. AN 1 sobre pi de la integral de menos pi a pi de f de x coseno de nx diferencial de x. Y bn 1 sobre pi de la integral de menos pi a pi de f de x seno de nx diferencial de x. Aquí, si ustedes recuerdan, matemáticamente estos coeficientes están expresados de menos pi a pi. Sigue siendo una función 2pi periódica. Nosotros aquí no vamos a evaluar las integrales de menos pi a pi, sino que las vamos a evaluar de 0 a 2pi y sigue siendo una función 2pi periódica. Y la vamos a evaluar de 0 a 2pi porque vamos a analizar la respuesta ante una entrada senoidal en un periodo de 0 a 2pi. Posteriormente a esto, la señal de entrada sigue, pero lo que sucede en el periodo de 0 a 2pi se va a volver a repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, con que analicemos nada más un periodo 2pi periódico o de 0 a 2pi es suficiente. Entonces, este menos pi a pi lo vamos a sustituir por el 0 a 2pi. Vamos a adecuar esta serie de Fourier a las necesidades que tenemos, que vamos a tener. Recordarán ustedes que cuando se trabaja con la serie de Fourier, es importante tener presente el tipo de función que tenemos, es decir, si es par o impar, o si es simétrica o asimétrica. Esto con la finalidad de saber de antemano qué coeficientes de la serie de Fourier se van a hacer cero. Como ustedes ya saben, si la función es par, alguno de los coeficientes de Fourier se hacen cero. Si la función es impar, igualmente. Y si la función es simétrica, también algunos de los coeficientes de la serie de Fourier se van a hacer cero. Eso nos ayuda para poder ahorrar o para poder reducir
la carga de trabajo al momento de calcular la función descriptiva. ¿Sí? Entonces vamos a recordar cuándo una función es par, cuándo una función es impar, cuándo una función es simétrica y qué tipo de simetría presenta. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Alguien recuerda cómo, cómo saber si una función es par? ¿Alguien lo recuerda? De su curso de matemáticas donde vieron la serie de Fourier. ¿En qué curso lo ven? ¿En el 2, en el 3, en el 4? En el 3. 3. O sea que es en el segundo semestre. No, en tercero. ¿Por qué no llevan 2 cursos por semestre? 2 en primero y 2 en segundo de matemáticas. Sí, pero variable compleja es tercero. Ok. O sea, el quinto curso. Una función f de x se dice que es par sí, sí que. ¿Cómo pueden identificar si una función es par? Es cuando la evalúas, ¿no? ¿En dónde y qué tienes que obtener? En menos t, bueno, perdón, en menos x tendría que ser igual a su evaluación en f de x. Ajá, exactamente. Si f de menos x es igual a f de x para toda x. Sin embargo, esto es cuando tenemos la función continua. Nosotros no vamos a contar con la función continua. Nosotros vamos a contar nada más con la gráfica de la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal. Adelantándome un poco, la gráfica de la respuesta de la no linealidad de saturación, que es con la que empezamos, ante una entrada senoidal, más o menos es esto. Nosotros no vamos a tener una función continua para definir esta gráfica. Nosotros lo que vamos a tener va a ser un modelo por partes para analizar esta parte, para definir esta parte, esta y esta. Entonces no tenemos una función continua como para aplicar esto, pero sí vamos a tener la gráfica. Entonces, de manera gráfica, ¿cómo se dan cuenta ustedes si la función es par? De manera gráfica, una función es par sí, sí que. Gráficamente, ¿cómo se dan cuenta si la función es par? Esto es válido, la evaluación, si tenemos una función continua que me define a la función. Pero aquí la tenemos por partes, por pedacitos. Entonces, gráficamente, ¿cómo se dan cuenta si la función es par? Vamos a dibujar esto. Unos ejes.
Y vamos a suponer una gráfica que dé algo así. Considerando que es simétrica y que aquí tenemos menos C y C, el área bajo la curva va a ser 2 veces el área bajo la curva de C a menos C va a ser 2 veces el área de 0 a C. Entonces, si F es par, la integral de menos C a C de f de x diferencial de x será igual a 2 veces la integral de 0 a C de f de x diferencial de x. Entonces, si tenemos esta gráfica que dibujé aquí a mano alzada de la respuesta de la no linealidad ante la entrada senoidal, no necesitamos calcular el área para verificar esta igualdad. Con simplemente verla, ya podríamos decir si es una función par o impar, considerando que en la gran mayoría de las no linealidades que se ven en el curso, o que se alcancen a ver, estas no linealidades van a ser simétricas. Por lo tanto, la respuesta que se obtenga también es simétrica. Considerando que esta función es simétrica, ¿será una función par o no? Tomando en cuenta que el área bajo la curva en el periodo 0 a 2pi tendría que ser igual a 2 veces el área de 0 a pi para cumplir esto que está aquí. Si el área bajo la curva de 0 a pi, perdón, si el área bajo la curva de 0 a 2pi es 2 veces el área bajo la curva de 0 a pi, entonces eso es una función par. Pero repito, no necesitan calcular las integrales, con simplemente verlas se dan cuenta. Esto corresponde a una función par. Esto corresponde a una función par. Sí, profe. ¿Por qué? Bueno, también con el ejemplo que puso, del lado izquierdo, también recuerdo que nos había comentado mi profe de variable compleja que una función es par también cuando al momento de graficarla en un plano cartesiano, respecto del eje Y, ambas partes de la función, o vamos en los cuadrantes que se encontrarán respecto al eje Y, iban a ser simétricos. No sé si me di a entender. Ajá, pero aquí está simétrica respecto al eje X, Ah, bueno, sí, no respecto al eje Y. también. Según yo, sí. Vamos a ver No, la esa par. no es par, ¿no? Porque es simétrica. Esa es el seno, la que debería ser simétrica es el coseno, ¿no? A ver, vamos a ver vamos a hablar de la función impar, perdón, y ya teniendo las dos, pues analizamos esta respuesta que puse aquí. Entonces decimos una función f de x. Bueno, antes de pasar y no dejar mocha esta idea, cuando la función es par, alguno de los parámetros coeficientes de la serie de Fourier se hacen cero. ¿Cuáles son? Las B. Las veces se hacen cero, es decir, cuando la función es par, se, se vuelve una señal de cosenos. Por lo tanto, las
integrales que contienen seno se hacen cero, en este caso las b exactamente. Entonces vamos a ponerle aquí la serie de Fourier de una función par con periodo t es una señal de cosenos. Es decir, que Bn es igual con 0 y solamente existirá a 0 y a n, pero si la función es simétrica, a 0 es igual con 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver o hablar de la función impar. Una función f de x se dice que es impar si que una función es impar si pasa, si sucede que si f de menos x, me quedó muy fea la f, si f de menos x es igual a menos f de x para toda x. Aquí me faltó poner gráfica, ¿no? De manera una función, de manera gráfica, una función es par, sí, ahí está. Entonces, de manera gráfica, una función es impar si tenemos lo siguiente, vamos a hacer el dibujito. Mis ejes. Y ahora vamos a suponer que la gráfica está de esta manera. Y que aquí es menos C y que acá es C. Entonces, si el área bajo la curva de esta gráfica más el área bajo la curva de esta gráfica me da 0, la función es impar. Es decir, para la integral de menos C a C de f de x es 0. Entonces, si regresamos a nuestra gráfica de la no linealidad, esta verde, representará a una función par o a una impar. El área bajo la curva de aquí, de 0 a pi, de 0 a 2pi, perdón, será igual a 2 veces el área bajo la curva de 0 a pi, o el área bajo la curva de 0 a 2pi es 0. Entonces esta función será par o impar. Ahí lo tienen. ¿Será par o impar? Impar. Impar, es una función impar. Y cuando una función es impar,
¿Qué coeficientes de la serie de Fourier se hacen cero? Pues los que contienen cosenos. En este caso, A. Entonces, AN, la serie de Fourier de una función impar es una serie de senos. Y solamente existirá Bn y A0 si no es simétrica. Sí. Entonces esto nos ahorra chamba al momento de obtener la función descriptiva. Si la función es impar y simétrica, A0 y A1 valen 0 y nada más me dedico a resolver para B1. Si mi función es par, a B1 va a ser 0 y si además es simétrica, A0 es 0 y nada más me dedico a resolver el término para A1. Pero respecto a la simetría, ¿cómo sabemos si la función es simétrica? ¿Cómo sabemos si la función es simétrica? Simetría del medio ciclo. O media onda. Va a haber dos tipos de simetría que nos interesa conocer o identificar. La de medio ciclo y la de un cuarto de ciclo. La de medio ciclo, que también se conoce como despejo, es como si ustedes pusieran aquí en el eje omega t, que conocemos como de las X, si pusieran aquí un espejo. ¿Y qué se va a reflejar? Pues el medio ciclo negativo de acá. Si lo que se refleja es lo que tenemos en el medio ciclo negativo, entonces tiene simetría de medio ciclo. ¿Y para qué nos ayuda eso? Para que cuando se calculen los coeficientes de Fourier, en vez de resolver las integrales de 0 a 2pi, la calculamos o la evaluamos de 0 a pi y el resultado lo multiplicamos por 2. Esto va a ser válido o va a ser útil, más bien dicho, va a ser útil en estos casos que vamos a tener nosotros aquí, que la respuesta está formada por secciones y que cada sección está definida con unos límites y con una función. Si tenemos una función continua, no tiene mucho sentido el detenernos a ver si es simétrica de medio ciclo o de un cuarto de ciclo. Porque como es una sola función continua, pues la voy a tener que integrar una sola vez. Y la evaluación pues, no tiene mayor problema. Pero como aquí vamos a tener un modelo por partes, en donde cada una de estas regiones van a estar modeladas por una función
y por unos límites, para yo resolver o encontrar los coeficientes de la serie de Fourier de 0 a 2pi, en este caso, yo tendría que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrales para poder conocer de 0 a 2pi la función. Si veo que tiene simetría de medio ciclo, entonces nada más evalúo de 0 a pi. Eso implica que nada más tenga que resolver 1, 2, 3 integrales. Y el resultado lo multiplico por 2 y ya tengo el periodo completo de 0 a 2pi. Me ahorro 3 integrales. Ahora, lo que le llaman simetría de un cuarto de ciclo es que si ustedes colocan aquí el espejo, claro, en matemáticas pues hacen todo un análisis más formal y profundo, ¿no? Si aquí ponen ustedes un espejo, ¿qué van a ver reflejado aquí? Pues este cuarto de ciclo. De tal manera que este ciclo más este ciclo, se repite 4 veces. 1, 2 y los 2 negativos. ¿Sí? 2 veces por semiciclo. Entonces, si tienen simetría de un cuarto de ciclo, ustedes nada más integran ahora ya no de 0 a 2pi ni de 0 a pi, sino integran de 0 a pi sobre 2 y el resultado lo multiplican por 4. ¿Y qué se están ahorrando? Una integral. Si en medio ciclo ustedes tienen que resolver 1, 2, 3 integrales para un solo coeficiente de Fourier, con la simetría de un cuarto de ciclo nada más tienen que resolver 1, 2 integrales. Se están ahorrando una. Y si lo vemos en el ciclo completo de 0 a 2pi, se están ahorrando 1, 2, 3, 4 integrales. ¿Sí? Entonces, esto es útil cuando tienen un modelo por partes. Cuando tienen una única función que les define la función, pues da lo mismo integrarla de 0 a 2pi, evaluarla, perdón, de 0 a 2pi o de 0 a pi o de 0 a pi sobre 2. Realmente ahí no se gana nada. Esto es útil, repito, cuando tienen un modelo por partes en donde cada parte, cada sección corresponde a la solución de una integral. ¿Sí? Entonces, ahí sí tiene sentido. Entonces, podríamos decir aquí que simetría de medio ciclo o media onda existe cuando un medio ciclo vamos a ponerlo mejor, cuando la gráfica de una función formada por dos medios ciclos uno de los medios ciclos es el negativo del otro. Cuando la función tiene simetría de medio ciclo, las integrales
en la serie de Fourier, pueden evaluarse de 0 a pi y el resultado se multiplica por 2. Si la función tiene simetría de un cuarto de ciclo, las integrales de los coeficientes de la serie de Fourier se evalúan de 0 a pi sobre 2 y el resultado se multiplica por 4. Por ejemplo, la función seno, ¿qué tipo de simetría presenta? Para empezar, la función es simétrica. Pues sí, porque un medio ciclo es el negativo del otro. Eso ya hace que A0 en los coeficientes de la serie de Fourier sea 0. Pero ahora presenta simetría de medio ciclo para tratar de ahorrarme integrales si esto fuera por partes. Como esto es continuo, pues aquí no toma mayor relevancia. Pero sí es simétrica de medio ciclo, sí cuenta con simetría de medio ciclo o media onda. Entonces yo puedo resolver de 0 a pi y el resultado por 2. Pero también presenta simetría de un cuarto de ciclo. Este cuarto de ciclo, el área bajo la curva, es la misma área bajo la curva del siguiente cuarto de ciclo. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría resolver de 0 a pi sobre 2 y el resultado multiplicarlo por 4. Y aquí el resultado multiplicarlo por 2. Entonces, eso es lo que nos ayuda para ahorrarnos trabajo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, dudas de esto? Realmente, pues, eso es lo que nos estaría haciendo falta para, déjenme ver, para atacar las funciones descriptivas, ¿sí? Entonces, lo que sigue, pues, es el desarrollo de funciones descriptivas, usando estos conceptos que recordamos. Desarrollo de funciones descriptivas. Vamos a usar otra hoja. Todos estos conceptos nos van a servir para esto. Decimos, para obtener la función descriptiva de una no linealidad, es necesario determinar la componente armónica
fundamental, fundamental de la señal de salida. Cuando la señal de entrada es senoidal. Es decir, que U de t es igual a E seno de omega t. Aquí yo la amplitud la represento por E. Hay quienes dicen A seno de omega t, hay quienes dicen X seno de omega t. Bueno, pues yo le pongo E seno de omega t. En los tres casos pues es lo mismo, ¿no? Es la amplitud de la señal senoidal. Entonces, aquí está la razón por la cual necesitamos encontrar las respuestas de la no linealidad, las respuestas de las no linealidades ante una entrada senoidal, porque la función descriptiva únicamente está definida ante una entrada senoidal. Podríamos hacerlo ante algún otro tipo de entrada, pero pues nada más nos va a servir para entretenernos ahí un rato, porque para usarla en alguna cosa, pues no. Y lo que queremos es usarla en la función descriptiva. Entonces, como la función descriptiva no está definida para la señal senoidal como señal de entrada, es por eso que insisto en la generación de la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal. Entonces vamos a tener nuestro elemento no lineal, como la caja que hablábamos al principio, en el cual le vamos a poner de entrada una señal senoidal, U de t es en omega t, para ver qué sale acá. ¿Sí? Entonces, esta señal de salida se obtiene de la serie de Fourier. La señal de salida y de t se puede expresar mediante una serie de Fourier. Es decir, y de t igual a 0 más la suma de n igual con 1 hasta infinito de an coseno de n omega t más bn seno de n omega t. Considerando que la función descriptiva solamente usa la onda fundamental de la señal de entrada, es decir, que n es igual con 1 y además para las funciones simétricas como las aquí tratadas, A0 es igual con 0. Acuérdense que si la función es simétrica, el coeficiente A0 de la serie de Fourier vale 0. En el curso, normalmente todas las, o la gran mayoría de las no linealidades son simétricas,
Por lo tanto, su respuesta es también simétrica y A0 vale 0. ¿Recuerdan el tríptico que les mostré cómo había una banda muerta así? Es decir, algo asimétrico. Esto genera una respuesta asimétrica. En ese caso, A0 hay que calcularlo porque no va a valer 0. Y al representar una respuesta asimétrica, habría que ver si la función es par o impar, la resultante. De lo contrario, tendrían que calcular todo. Si no fuera par ni impar, tendrían que calcular A0, que va a existir por ser asimétrica, A1, B1. ¿Sí? En nuestro caso, como dice ahí la nota, se tratarán en la gran mayoría de las veces no linealidades simétricas, lo cual genera una respuesta simétrica y hace que A0 valga 0. Con estas condiciones de que la respuesta es simétrica y que nada más la función descriptiva usa la onda fundamental y por lo tanto no requiere estar calculando los coeficientes de la serie de Fourier para los armónicos de mayor tamaño, de mayor orden, se tiene que y de t queda finalmente como A1 coseno de omega t más B1 seno de omega t, donde A1 es igual a uno sobre pi de la integral de 0 a 2 pi de y de t coseno de omega t diferencial de omega t. Diferencial de omega t. Y B1 es igual a 1 sobre pi de la integral de 0 a 2 pi de y de t seno de omega t diferencial de omega t. ¿Sí? Aquí ya están adecuadas a lo que vamos a necesitar. Ya no está de menos pi a pi, va a estar de 0 a pi. Ya la f de x ya tiene sentido, es la salida del elemento no lineal ante una entrada senoidal. Entonces ya no es cualquier función, es la proveniente de la serie de Fourier. ¿Sí? Y esta es la que vamos a resolver. Ahora, la función descriptiva sirve para el análisis de los sistemas no lineales en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, la función descriptiva tiene que estar expresada en el dominio de la frecuencia. Para ello, vamos a tener que llevar primeramente la función descriptiva al dominio de Laplace y luego pasarlo al dominio de la frecuencia. Entonces vamos a hacer eso para conseguir el formulazo de la función descriptiva, que ya va a ser el que vamos a ocupar. Decimos, el estudio de una no linealidad mediante la función descriptiva
implica un análisis en la frecuencia. Por lo tanto, se requiere expresar a la función descriptiva en la frecuencia. Para esto, se lleva primeramente al dominio de Laplace, y posteriormente a la frecuencia, haciendo S igual con J omega. Tomando el dibujito de ahí arriba, entonces yo voy a tener aquí, acuérdense que la función descriptiva la vamos a designar por n. Yo voy a tener aquí la función descriptiva n de s, y aquí que va a entrar u de s, y que va a salir y de s. Si yo ya tengo lo que vale y de t, que es esto que está aquí, y lo que vale u de t, que es s en omega t, entonces u de t la llevo al dominio de Laplace, y de t la llevo al dominio de Laplace, y hago la relación salida entre entrada para tener la función descriptiva en el dominio de Laplace. Y luego sustituyo S por J omega para llevarlo a la frecuencia. Y de esa manera ya tener definida la función descriptiva como la necesitamos. Si Y de t es igual a A1 coseno de omega t más B1 seno de omega t, entonces la transformada de Laplace de Y de t es igual a la transformada de Laplace de A1 coseno de omega t más B1 seno de omega t. Vayan haciendo esta transformada de Laplace, por favor, de tal forma que y de s a que es igual, para que me lo dicten. Y entonces, si u de t es igual a e seno de omega t, entonces la transformada de Laplace de u de t igual a la transformada de Laplace de e seno omega t. Hagan también la transformada de Laplace de s en omega t y díganme a qué es igual u de s. Cuando lo tengan me dicen. Cualquiera de las dos. Lo ideal sería que unos trabajen una y otros trabajen otra para no entretenernos tanto.
¿Ya tienen algún resultado? Que me lo dicten. Sería en la de arriba A1 por S entre W cuadrada más S cuadrada. Más B1 por W entre W cuadrada más S cuadrada. Ajá. ¿Y UDS? Sería E por W entre W cuadrada más S cuadrada. Ajá, exactamente. Entonces, esta la podemos tener el mismo denominador. Y aquí tenemos A1S más B1 omega. Entonces, esta le vamos a poner, no le hemos puesto número a nada. No, ¿verdad? Entonces, este es 1 y 2. Entonces, de este bloque de arriba, vemos que n de s, es decir, la función descriptiva en el dominio de Laplace, es la señal de salida, y de s, entre la señal de entrada, u de s. Y de s la acaban de obtener y es A1S más B1 omega sobre omega de s más s cuadrada. Y u de s es E omega entre omega cuadrada más s cuadrada. Hacemos las reducciones. Uno que multiplica y otro que divide es 1. Y nos queda A1S más B1 omega entre E omega. Pasando al dominio de la frecuencia. Haciendo S igual a J omega, N de J omega es igual a A1J omega más B1 omega E omega. Esto es igual a 1J omega E omega más B1 omega E omega. Por lo tanto, N de J omega es igual, uno que multiplica y otro que divide es 1, multiplica y divide es 1, es igual a B1 sobre E más J a 1 sobre E. Esta ya es la función descriptiva, pero está en coordenadas rectangulares. Generalmente cuando uno trabaja en la frecuencia, trabaja en coordenadas polares, magnitud y fase. Ahora eso no implica que no puedan ustedes trabajar la función descriptiva en coordenadas rectangulares. Nada más que recuerden lo que decía ahí, los pasos para el análisis por la función descriptiva. El tercer paso que dice, el análisis de la estabilidad mediante una gráfica entre G de J omega contra menos 1 de N de J omega. Aquí, si se fijan, están las dos en la frecuencia. Entonces, esta gráfica se debe de hacer en un papel polar, como lo vamos a hacer. Pero si ustedes trabajan la función descriptiva
en coordenadas rectangulares como está aquí, entonces necesitan de un papel milimétrico con unas coordenadas XY y el trazo de Nyquist deberían de hacerlo en coordenadas rectangulares, porque la función descriptiva la tienen también en coordenadas rectangulares. Como les dije hace ratito, en la frecuencia normalmente nos interesa expresar la respuesta en términos de magnitud y de fase. Entonces vamos a llevar esta 3, que ya es la función descriptiva, a forma polar para expresarla como magnitud y fase. La ecuación 5 ya es la función descriptiva. Pero en coordenadas rectangulares. Generalmente, cuando se trabaja en la frecuencia, es más conveniente expresar la respuesta del sistema en magnitud y fase. Por lo tanto, se expresará, por lo tanto, se expresará A5 en forma polar para tener su magnitud y su fase. Disculpe, profe, ¿cuál es 5? Esto es 3, ¿verdad? Yo le vi un 5. Oh, no me digas eso porque ya me está fallando entonces la vista. Es 3. Es 3, me estoy refiriendo a esta, a 3. No tengo ni siquiera la 4, perdón. Es 3. Eso sí me preocupó. De que al 3 lo vea como 5. Y fíjense que en el otro grupo me pasó igual, pero allá tenía yo un 5 por acá y aquí tenía el 3. Entonces ahí dije, a lo mejor vi este 5 y por eso dije 5, pero ahorita que me pasó otra vez en confundir el 3 con el 5, me di cuenta que no fue que aquí había habido un 5, sino que ya mi vista no da para más. Perdón. Y eso que lo tengo aquí cerquita, imagínense de lejos. Entonces hay que llevar esto a forma 3, 3, 3, 3, 3. Hay que llevar 3 a forma polar. Voy a auxiliarme de un trazo aquí de unos ejes para mostrar el cómo y para no perdernos. Esto es el eje real. Y este es el eje imaginario. Entonces 3, aquí va a estar B1 sobre E, que es la parte real. Y acá va a estar la parte imaginaria A1 sobre E, que es la parte imaginaria, ya había dicho.
Y aquí, pues la resultante. Y vamos a ponerle R precisamente. Y este le vamos a llamar alfa. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de B1 al cuadrado sobre E al cuadrado más A1 al cuadrado sobre E al cuadrado. Esto es igual a B1 al cuadrado más A1 al cuadrado sobre E al cuadrado. Por lo tanto, R es la raíz de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado sobre E. Ya tenemos la magnitud. Y la fase, pues es la tangente de alfa igual al cateto opuesto A1 sobre E entre el cateto adyacente B1 sobre E. Uno que multiplica y otro que divide es 1 y esto es A1 sobre B1. De donde entonces alfa me queda como el arco tangente de A1 en B1. Finalmente, la función descriptiva en coordenadas polares para tener magnitud y fase es n de j omega igual a 1 al cuadrado más b1 al cuadrado raíz sobre e. Cis d, el arco tangente, de A1 en B1. Y esta ya es la que vamos a ocupar. Esta ya es la función descriptiva en términos de magnitud y fase que vamos a ocupar. ¿Sí? Pero esta únicamente es cierta o válida para una entrada senoidal. ¿Eh? Para una entrada senoidal. Preguntas, dudas. Entonces vean que la función descriptiva me queda en términos de los coeficientes de Fourier. Por lo tanto, tengo que calcular esos dos coeficientes A1, B1, dependiendo del que exista, y ya. Si por cualquier cosa ustedes encontraron una función no lineal, una no linealidad asimétrica, perdón, y necesitan su función descriptiva, tendrían que hacer todo el desarrollo, incluyendo el término A0, para ver dónde queda incluido aquí. Porque ahí A0 pues sí va a tener valor por ser una no linealidad asimétrica. ¿Dudas, preguntas? Pues lo que sigue es ya ver el ejemplo, pero ese lo hacemos la siguiente. Si hay preguntas, adelante, y si no, pues aquí le dejamos. Nada. Entonces nos vemos la siguiente. Profe, nos vemos. Que tenga buena noche. Luego. Hasta luego, buenas noches.